Bien, seguimos de nuevo con ustedes, amigos televidentes, en nuestro programa. Ya, se me pegó nuestro. Sí, así mismo, muy bien. Nuestro programa de Agenda Económica, aquí compartiendo con Rosana, y de aquí le envío un saludo, un fuerte abrazo a don Luis Núñez, y que se mejore pronto, que lo estamos esperando por acá. Mira, cuando tú hablabas del 1,5 millones de dominicanos que se fueron a la pobreza, es bueno recordar que el gobierno que antecedió al partido de gobierno en la actualidad, o sea, el PRD del año 2000, le entregó al PLD en el año 2004 la tasa de desempleo en 19.7. 19.7. El partido actual la ha llevado a casi un 14%. Dentro de un marasmo financiero. 3 choques externos y 2 tormentas internas. Exacto. Dos tormentas no. O sea, David y Federico, una atrás de la otra. Como yo decía en la semana pasada, el símil que hacía de la empresa privada a la empresa quebrada, señores, eso es muy claro. O sea, cuando Rosana habla de que la recuperación, o sea, nosotros estamos todavía, o sea, para que ustedes entiendan, República Dominicana tiene que ir todas las semanas al médico para que la sigan curando. Claro. Y para que le inyecten una serie de vitaminas, las vitaminas son las políticas. Dependiendo si son proteínas, son políticas monetarias. Si son carbohidratos, son fiscales. Pero son políticas que a su vez lo que propician es que el paciente se mejore y que suba. No, y por eso la postura, que en eso ha tenido siempre el gobernador. O sea, primero hay que crecer y después hay que derramar ese crecimiento con políticas sociales. Esos 7 años de crecimiento han generado en la economía, se han podido generar más de 700,000 empleos. Sí. Y como tú dices, ha disminuido la tasa de 19.7 a 14.1. Sí, exacto. Pero no es suficiente, o sea, tenemos que seguir generando riqueza, tenemos que seguir incorporando valor agregado, tenemos que mejorar esa calidad de empleo, seguir promoviendo lo que es la formalidad para que esos trabajadores puedan tener acceso a la seguridad social. O sea, cuando a veces tú dices, no, pero que tú te lo encuentras todo bien, no. Todo, o sea, lo que hay que reconocer hasta dónde hemos llegado y qué nos falta. Donde hay que seguir profundizando, pero decir que todo está mal también sería uno no responder a lo que es el criterio de la verdad. Mira, por ejemplo, yo observaba ayer la marcha por la educación del 4%, un gran conglomerado de personas interesantes, importantes y valiosas de la República Dominicana se adhieren a una campaña. Y yo he analizado bastante la data del presupuesto de educación y me concentro, por ejemplo, en qué se gasta, lo que se gasta actualmente en educación, y casi el 80% son gastos, bueno, más del 80% son gastos corrientes. Y los gastos de capital que tiene la Secretaría son en remendar lo que se dañó del año pasado. Entonces, cuando uno analiza y ve en profundidad la problemática, uno se da cuenta que el tema no es solamente el tú reclamar algo que está en una ley, sino es ir más adentro. Los programas, la calidad de esa educación. O sea, la calidad de los gestores de la educación. O sea, para que tengamos una idea, creo que fue en Barahona que pasó la semana pasada, que un maestro agolpeó a su esposa y fue sometido a la justicia. La Asociación de Profesores y Maestros hizo huelga en Barahona porque el Ministerio de Educación canceló a ese profesor. Entonces, uno entiende que las cosas no andan bien. Claro. Entonces, por ahí podemos ver un ejemplo de si yo voy a ver cuál es la calidad del gasto, que es lo importante, la calidad del gasto. Que no solamente hay que hacerlo en materia de educación, hay que revisar la calidad del gasto en todo el sentido. Una reforma fiscal objetiva, orientada al desarrollo y responsable, debería tocar no solamente la calidad del gasto de educación, sino de todo el gasto público. Exacto. O sea, tenemos que ir hacia allá. Pero para eso hay que hacer un pacto público-privado, donde, como tú dices, o sea, veamos qué necesitamos, o sea, cuál es la educación que requiere la economía dominicana, el mundo de hoy, cuáles son los elementos, dónde están los énfasis, cómo debemos mejorar la parte de la formación
en esos maestros que tienen a su cargo la educación básica, media, universitaria, cómo esa currícula deba responder realmente a los que son los criterios de un siglo XXI. Son muchos elementos que hay que poner, no solamente el aspecto cuantitativo, sino cualitativo. Yo creo que hay consenso nacional, desde los actuales gobernantes hasta los que vengan, de que no solamente el 4, no, el 5, el 6, debería el mayor esfuerzo nacional en pro de la educación, porque en el capital humano es que marca la diferencia. Sí, pero tenemos que saber qué es lo que se va a poner en cada uno de esos Exacto. Lo importante es que tengamos claro cómo mejoramos esos recursos y qué tenemos que hacer en cada parte de ese sector para propiciar una mejor educación hacia toda la población dominicana y que ellos reciban realmente el impacto de decisiones de políticas acertadas, porque no es solamente un porcentaje, es saber en la parte de logística, en escuelas, equipos, los recursos humanos, material didáctico, o sea, todo, porque es que en el fondo se mueven una serie de indicadores viciados que le están haciendo daño al número. Aprobamos el 4%, todo el mundo feliz. Y la educación va a seguir igual. No, y eso no lo Porque no hemos corregido los grandes problemas, por ejemplo, los profesores, que la mayor parte no son profesores, están ahí y lo que están buscando es 1, 2, 3, 4, 5 tandas, 6 tandas para propiciar mayores ingresos, mayor cobertura de sus mecanismos que son reales, pero la educación no la podemos medir por ahí. Entonces, eso habría que ir más en profundidad. Si el presidente, por ejemplo, ha hecho un planteamiento de un pacto nacional, creo que él está pensando en eso. Él está pensando en cuál es el compromiso, o sea, cuáles son los indicadores que queremos corregir. ¿Cuáles son los indicadores que queremos corregir? ¿Cuál es el doing business educativo en la República Dominicana? Mejor calidad gestora en los profesores, mejores aulas que duren 10 años. ¿Y cómo llegar a ese objetivo? O sea, son metas que tenemos que ponerle anual, quinquenal, decenal, o sea, un plan creíble y que pueda ser ejecutable y supervisado por los entes públicos y privados que participen en el mismo y por la sociedad civil. Si queremos ver un símil, una parte positiva y una parte negativa. O sea, lo de la marcha del 4% y las reivindicaciones sociales a través del sector educativo, que es urgente y necesario porque desafortunadamente hemos tenido 40 años de atraso y deberíamos hoy tener una República Dominicana educada totalmente, por lo menos a nivel de 0 analfabetos. Eso es una meta obligatoria. Pero tú coges eso y tú coges, por ejemplo, que en la UAS hubieron elecciones y sin mencionar nombres, el elegido como presidente de la Federación de Estudiantes, es una persona que tiene 45 años de edad, tiene 20 años estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todavía no se ha graduado. Ese elemento, ese ejemplo, si calculamos el valor presente neto, el costo que ha tenido esa persona para el sistema educativo dominicano, es como decir, y es muy fácil, estudia medicina, a los 6 años debió terminar. ¿Cuántos médicos vamos a ver en cuánto estaba la tasa de cambio en ese año, calculemos lo que le costó a él su carrera y calculemos qué hubiésemos hecho con lo que resta de los 14 años de dinero que se ha invertido en esa persona. Entonces llegaremos a la conclusión de que hubiéramos podido egresar quizás 15 o 20 estudiantes con el costo social de una carga. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver también dentro del sistema educativo. Claro. Porque eso es parte de lo que hablamos, o sea, no es un tema de un porcentaje, es un tema de no, y que la educación no se puede ver divorciado del modelo económico que esté vigente, no se puede ver divorciado de los requerimientos de nuestro aparato productivo, del plan de negocios que realmente a nivel técnico, profesional, de emprendurismo, de profesionales en distintas áreas necesita la economía dominicana y la inversión local y extranjera que se está posicionando. O sea, son elementos vinculantes que tiene que verse con una visión integral y con una perspectiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo que queremos impulsar. Si queremos una economía exportadora, como debe ser, tenemos que crear los recursos humanos necesarios a todos los niveles para poder sincronizar lo que es esa estrategia específica. Pero ya se nos ha acabado el tiempo, José Manuel, y el programa también en este minuto. Vamos a seguir en el siguiente programa con el amigo y economista José Manuel, analizando una serie de tópicos en el contexto económico internacional y nacional para la edificación de todos nuestros amigos de Agenda Económica. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias, buenas noches, amigos televidentes.